buenas a todos desde PEMAR para el resto de clases del colegio. Hoy es un día especial ya que muchos de vosotros estáis sumergidos en la preparación de los exámenes de recuperación y me habéis pedido que cuelgue un poco cómo es la estructura del examen. Ya sabéis que mis exámenes tienen siempre la misma estructura, sea para segundo, tercero o para cuarto de la ESO. Pero antes de empezar, desde aquí, desde PEMAR, quería mandar un mensaje. La verdad que siempre me da gusto empezar el día aquí con PEMAR. Es una clase en la que se aprovecha muchísimo el tiempo. Y voy a contar una anécdota. Yo siempre, sabéis los que me conocéis, que soy muy sabinero, que me gusta mucho Joaquín Sabina, y siempre dije que Joaquín Sabina se iba a estudiar algún día en las clases de lengua. Cosas de la vida. Yo ahora estoy dando clases de lengua en el ámbito sociolingüístico y se ha cumplido la profecía. Y hoy hemos disfrutado mucho y hemos empezado el día con una canción que es pura poesía, que es la de Nos sobran los motivos. Hecho esta pequeña introducción, voy a pasar directamente a hablar de los exámenes porque nos quedamos sin tiempo. Voy a hablar de los exámenes que hacemos en el Departamento de Sociales. Los exámenes que hacemos en el Departamento de Sociales son exámenes competenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante ya no es como antiguamente el saberse la Revolución Francesa de memoria o saberse los reyes visigodos de memoria. Hoy lo más importante es saber pues analizar y comentar textos y fuentes históricas. Por lo cual, en los exámenes que yo preparo, que son los que vais a tener en esta recuperación, los exámenes van a seguir esta estructura. Si os fijáis, yo siempre los suelo dar en formato selectividad, en un DIN A4, en un DIN A3 sería, en un DIN A3 abierto, por lo cual tendríamos 4 caras. Aquí podéis observar las 4, 1, 2, 3 y 4. Mis exámenes tienen siempre esta estructura. En la primera parte hay un texto y tenemos casi un folio entero para hacer el comentario, que ahora lo analizamos. Esta pregunta vale 3 puntos, la pregunta de vocabulario, que lo suelo poner en una tabla, vale 2 puntos. Después tenemos análisis de una fuente histórica, que vale también 2 puntos. Y luego tenemos lo que sería ya de memoria, que serían solo 2 puntos de una pregunta de teoría, y luego al final siempre os hago un punto sobre algo de actualidad. En los últimos exámenes os he preguntado de Cataluña. En este examen, que hemos hablado mucho, posiblemente pregunte algo del feminismo. Lo más importante es que sepáis dar vuestra opinión y que tengáis un criterio que ya se espera de vosotros en segundo de la ESO en este caso. Bien, una vez que hemos visto cómo es la estructura del examen, daos cuenta que por eso se llama examen competencial, que son 5 puntos en los cuales tenemos que hacer comentario y comentario, por un lado el de texto y por otro lado el de fuente histórica, que son muy parecidos, pero hoy nos vamos a centrar en el comentario de texto. Un comentario de texto, un buen comentario de texto en un examen, tiene que ocupar más o menos un folio, ¿no? Si esto lo ponemos aquí, esto sería la estructura de un buen comentario de texto. Un buen comentario de texto tiene que tener al menos 4 partes. Tiene que tener estas 4 partes bien diferenciadas. Tiene que tener una buena clasificación, tiene que tener un buen análisis, tiene que tener, esencial, un buen contexto histórico y tiene que tener luego una opinión personal que deje bien claro que tenéis un buen criterio ya en segundo de la ESO. Bien, empezamos a analizar. Primero, lo más importante, fijaos que nunca ponemos 1 punto o ponemos A, clasificación, no. El comentario de texto es como si fuera una carta, como si fuera todo seguido, pero tenemos que visualizar las 4 partes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante puntos de aparte. Si os dais cuenta, la primera parte tendría que ocupar unas 3 o 4 líneas y en esa primera parte tenemos que tener este contenido. Tenemos en la clasificación para la ESO, yo lo que exijo es lo siguiente. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es empezamos el texto que vamos a analizar por su naturaleza. Suele ser 2 tipos, historiográfico, que es el texto de un historiador que está hablando de la historia. Y yo a veces, por ejemplo en cuarto de la ESO, esta última vez puse la Constitución de Cádiz, que viene a ser un texto jurídico. Un texto jurídico es aquel
que está señalado por artículos. Ya en el momento en el que veamos un artículo, sabemos que la forma viene a ser jurídico. Una vez que hemos visto el punto 1, la naturaleza, tenemos que hablar del punto 2, el origen de la fuente. Si tenemos un texto que es coetáneo, sí, habéis oído bien, esta palabra que os cuesta tanto, que es coetáneo, esta palabra que yo suelo decir que os pongo un más 0,01 simplemente por poner esta palabra, se suele utilizar en los textos de origen primario. Una fuente de origen primario es aquella que se ha escrito en la época, en los acontecimientos, es decir, que es coetánea a los hechos. La fuente secundaria sería un texto que se ha escrito después, analizando esos hechos. Muy bien, el punto 3, la temática. La temática es sobre qué habla el texto. Puede ser una temática social, puede ser demográfica, puede ser política, puede ser bélica, podría ser deportiva, es decir, el tema sobre lo que habla el texto. Una vez que ya hemos analizado la temática, lo que nos quedan son aspectos formales. El espacio o el marco, espacio-tiempo, es decir, cuándo y dónde. Y ya lo último, el autor, quién es el que lo escribe y a quién va destinado. Muy bien, una vez que hemos analizado esta primera parte en unas 3 o 4 líneas, pasamos al segundo párrafo y pasamos al análisis en sí. El texto, lo primero que tenemos que sacar es la idea principal. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es una frase con la cual coges la esencia del texto, como vendría a ser el titular de lo que habla el texto. Y después tenemos que ir desarrollando las ideas secundarias. Yo os suelo poner textos muy fáciles que están separados en párrafos, por lo cual la idea es que mediante las ideas secundarias hagamos un resumen del texto, es decir, en el primer párrafo nos hablan de las condiciones de vida en las trincheras, en el segundo párrafo... Muy bien, ya nos quedaría, estamos ya terminando, ya sé que ha sonado el timbre, nos quedaría la parte más importante del comentario de texto, que es la que más cuerpo debe de tener, que es el contexto histórico. El contexto histórico es lo que sucedía en esta época, en el lugar que estamos hablando. En esta época, en Europa, y tenemos que hacer lo siguiente. Si por ejemplo estamos hablando de la Constitución de Cádiz, tenemos que hablar de lo que está pasando en ese momento en España, de la Guerra de la Independencia, pero la idea es que también demos un paso hacia atrás, qué ocurría antes de la Guerra de la Independencia, y un paso hacia adelante, es decir, de alguna manera que enmarquemos temporalmente y que hagamos y desarrollemos un contexto histórico. Muy bien, y ya para acabar, tenemos que tener, si os dais cuenta, el contexto histórico es lo que más cuerpo tiene, y al final tenemos una conclusión, una opinión personal que nunca es decir, jo, pues me parece muy bien lo que dice el rey Luis XIV. No, lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto que tenemos un criterio histórico y hablar un poco de la trascendencia histórica que tiene ese texto. ¿Y por qué creéis que el profesor ha escogido ese texto? ¿Qué os ha aportado ese texto? Y, de alguna manera, poder así concluir un buen comentario de texto, que es la parte más importante del examen. Chicos, con esto espero que os haya quedado un poco claro cómo va a ser el examen de recuperación. Sabéis que yo no hago sorpresas, mis exámenes son muy previsibles y lo importante es que hagáis un gran examen y que demostréis que ya tenéis el nivel que de vosotros se espera. Sin más, y desde PEMAR para el resto del San Viator y del mundo entero, un fuerte aplauso.